finalmente, en este bloque, la doctora Iliana Rodríguez Mesa, con su presentación Tenemos sarcopenia. Entonces, ¿qué hacer? La doctora Iliana Rodríguez Mesa es doctora en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Tiene una licenciatura en biología premedicina del Coastal Carolina University, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Una especialidad en medicina física y rehabilitación del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social de Panamá. Un diplomado de gestión de proyectos para el sector salud. Un posgrado en fisiología del ejercicio. Otro en docencia superior. Ha sido presidenta de la Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación y labora en el Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación, INFRE. Buenas tardes, queridos colegas. En la tarde de hoy, pues me toca presentarle a mi paciente, tiene sarcopenia, ¿qué hacer? Soy la doctora Iliana Rodríguez Mesa, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Pues generalmente el médico se enfoca en una enfermedad específica que pone en peligro la vida o función, por ejemplo, aquel del infarto agudo de miocardio o con lo que hemos estado viviendo en la pandemia y todas las consecuencias del mismo. Sin embargo, poca o ninguna atención se da a los resultados funcionales, aquellos determinantes críticos de la vida o de la calidad de vida de la persona, incluyendo lo que es su independencia física, el costo del cuidado y el pronóstico que esto pudiera conllevar. La sarcopenia, pues sabemos que es un síndrome generalizado por la pérdida de masa muscular, esquelética, su fuerza, y tenía como riesgo los resultados adversos de una discapacidad física, pobre calidad de vida y muerte. Sabemos que ya está reconocida y clasificada y que se asocia con un 50% de aumento en el riesgo de la admisión hospitalaria, un aumento de 20 días más en esa estancia intrahospitalaria y hasta un 58% adicional en costos de cuidados hospitalarios. Esto nos lleva al riesgo de la disminución de la masa muscular, su consecuente función, y se asocia entre 3 a 7 veces más en un incremento de la mortalidad y 2 veces más en el riesgo de caída. Y esto como consecuencia, un riesgo de dependencia. Entonces, ¿quisieran ustedes ser la persona de la mano izquierda de su pantalla, donde requiere de algo de asistencia para poder subir tan siquiera unas escaleras? ¿O queremos ser como la persona de la mano derecha? Inspiracional, sin duda. Entonces vemos que hay una gráfica de la capacidad funcional a lo largo de la vida, donde los primeros años de vida los dedicamos al crecimiento y desarrollo. En esa vida adulta nos dedicamos más a mantener el mayor posibilidad de actividad física y ya en la edad avanzada tratamos de mantener la autonomía y evitando la discapacidad. Pero es esta diferencia en el estado físico de la persona el que los va a alejar del umbral de discapacidad y nos va a garantizar una buena calidad de vida.
Dentro de los aspectos a considerar debemos hablar del estado nutricional. Aquella malnutrición definida como el estado resultante de falta o pobre ingesta de nutrientes que va a conllevar a la composición y masa celular corporal alterada y como consecuencia la alteración mental, la alteración de la función física, vista a través de lo que es su masa muscular, su fuerza y su desempeño. Son la ingesta proteica, las suplementaciones o una dieta balanceada en ácido base las que pueden mejorar esto como manera general. Los mecanismos estos de la malnutrición son etiológicamente contribuyentes al desarrollo de la sarcopenia y como hemos visto como consecuencia un aumento en mortalidad y hospitalización. Entonces, pues la sarcopenia sabemos que lleva a una disminución de la fuerza muscular o aquella habilidad para llevar a cabo una fuerza máxima durante una sola ocasión, el trabajo muscular, que es aquella habilidad para continuar de forma repetitiva o excesiva o sucesiva repeticiones, y esa potencia muscular, que es la habilidad para poder entonces ejercer la fuerza en unidad de tiempo. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Pues vamos a ver una dificultad para poder levantarnos de la escalera, la fatiga que se va a dar con la dificultad para poder realizar el ejercicio o incluso actividades de la vida diaria. Y en la disminución de la velocidad de la marcha, alteraciones del balance y su riesgo consecuencia de caídas. Entonces vemos que para poder hacer un balance entre el mantenimiento de esa masa muscular y la función muscular, debemos tener entonces el balance entre la síntesis y la descomposición, donde esa descomposición nos va a llevar a un mayor grado de pérdida de masa muscular si hay desnutrición, inactividad o si hay enfermedades o heridas. Y sabemos que el estrés oxidativo, conjunto con lo que es una disfunción mitocondrial y la inflamación, van a llevar a un grado mayor de denervación neuromuscular, especialmente a nivel de lo que son las fibras tipo 2, y llevar entonces incluso a la muerte de esta fibra muscular. Y que esta acumulación de estrés oxidativo o proteínas oxidativas van a alterar la proteasis, causando entonces como consecuencia la pérdida de neuronas motoras y fibras individuales. Sin embargo, si tratamos de mejorar ese crecimiento muscular a través del aporte proteico, un balance hormonal y el ejercicio, podemos mantener un adecuado balance. Entonces, el grupo para el estudio de sarcopenia, dentro de sus recomendaciones para estudio, nos pautan muy bien cuáles son los objetivos a los cuales nosotros tenemos que tratar de llevar una vez ya tenemos el diagnóstico de sarcopenia. Y son una mejoría en lo que es el desempeño físico, una mejoría en lo que es la fuerza muscular, en la masa muscular, el aumento de la misma, la calidad muscular, que esto poco a poco estamos mejorando la manera de poder tan siquiera diagnosticarla, el metabolismo muscular y por supuesto lo que es la interacción entre el binomio músculo y hueso. Así pues sabemos que los músculos no solamente son un ente aislado, es un conjunto que va a ayudar a la almacenación de proteínas para uso metabólico, ayudan en la homeostasis de la glucosa, almacenamiento del glucógeno, oxidación de lípidos. Ante el estrés van a reaccionar y ayudan entonces en la producción de energía. Así que les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio? ¿Nunca lo hacen? ¿1 a 3 veces lo hacen? 3 a 5 veces o de manera diaria. Pues muchos vamos a caer probablemente en la mínima cantidad de ejercicio. Y en esta evaluación que hicieron a través de la recolección de información en una reunión del 2008 con lo que es la actividad física o lo que son los lineamientos para los norteamericanos, en lo que es actividad física, conociéndose que la proporción de ejercicio está recomendada ser de 150 minutos de moderado e intenso y 75 minutos de vigoroso actividad aeróbica, vemos que a través de los años, de medida que va aumentando el grupo de edad,
va aumentando, va disminuyendo la cantidad de actividad a la cual la persona va haciendo. Y si llegan a cumplir con alguno de los requisitos, cumplen solamente en un 26% en poder entonces realizar actividad de manera aeróbica, quedándose corto con lo que es los ejercicios de resistencia y mucho menos con la combinación de los dos. En Islandia hicieron un estudio sobre la actividad física y la incidencia de sarcopenia, siendo uno de los estudios más grandes a nivel poblacional, con más de 2.000 inscritos. Y aquí se dieron cuenta que ocasionalmente los pacientes hacían algo de ejercicios, rara vez lo hacían en un 10% y más del 15% nunca hacían ningún tipo de actividad física. Algo para que entonces preocuparnos. ¿Y cuáles son estas importancias o beneficios del ejercicio? Pues vemos que en varias de las revisiones, los metaanálisis han encontrado que los hábitos realizados a nivel de la edad media con respecto al ejercicio se encontraron de manera significativa que aquellos que lo hacían menos tenían mayor nivel de aparición de sarcopenia, por lo cual entonces los hábitos de ejercicio en la adultez van a ser reflejo hacia la adultez mayor si tenemos o no una disminución de la masa muscular. ¿Qué entonces tenemos que considerar? Tenemos que considerar, como hemos dicho, que tenemos que mejorar esa vida sedentaria, tratando de disminuir lo que es esa pérdida de masa muscular, aumentando nuestra fuerza, disminuyendo esa atrofia y por su consecuente, pues la sarcopenia que ya sabemos que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues la actividad física es uno de los ideales, ya que esto se ha reconocido que a través de diferentes tipos de entrenamiento vamos a lograr diferentes factores que vamos a ir viendo. Entonces, la actividad física, pues estrategia efectiva protectora en esta revisión de lo que es la actividad física y sarcopenia en la población geriátrica, se vio definitivamente que nos ayuda a aumentar la masa muscular y la fuerza muscular. Pero llama la atención que hay una consideración importante y es aquella que toma en consideración que el movimiento tan siquiera, aquellas actividades que hacemos de vida diaria, llámese jardinería, actividades domésticas o incluso a través del juego, o también hasta los traslados que hacemos, son tomados en consideración como un mecanismo favorable para poder mejorar la calidad muscular del paciente. Si este mantenimiento a través de las actividades lúdicas o actividades de vida diaria, comparativo con lo que es la rutina de un ejercicio prolongado, pues habrá que ver en el tiempo cuál y cuánto será entonces lo que va a ser más beneficioso. Así pues, la Organización Mundial de la Salud nos define la actividad física como todo aquel movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que requiere energía. El ejercicio es una subcategoría de la actividad física y debe ser planeada, estructurada, repetitiva y con un propósito. Y esto es importante porque como médicos, ¿cuántos no hemos simplemente dicho a nuestros pacientes salgan a caminar? Y pensamos que es la estrategia suficiente para poder que logren sus competencias para poder alcanzar una mejor calidad muscular. Vemos que hay múltiples beneficios del ejercicio y dentro de esto vemos que la capacidad funcional, como lo vimos en la gráfica de edad, aquí lo vemos en un estudio que se realizó para ver cómo estaba el umbral de fragilidad en el tiempo y vemos que aquel paciente entrenado llega mucho más lejano a llegar más cerca al umbral de fragilidad que aquel persona que se ha quedado sedentaria por más tiempo. Por lo cual entonces mantiene más independencia, mejor calidad de vida y también disminuye el riesgo de la adquisición de enfermedades crónicas asociadas a la inactividad. Pero si todavía no están convencidos, personas como esta señora que a la edad de 60, 70 años decidió entonces empezar a hacer ejercicio y se convirtió en una de las mujeres más fuertes y campeona con mayor edad de lo que es halterofilia. La baja intensidad del ejercicio, pues se sabe que está asociada a una disminución en el riesgo cardiovascular, una mejoría de la resistencia insulínica y la disminución en la mortalidad.
y que su capacidad para disminuir la lipotoxicidad a través de la incrementación de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos va a ayudar entonces a permitir una mejor síntesis proteica y esto consecuentemente como un aumento en la masa muscular. Y esto es independiente de la edad, incluso considerado que se puede hacer en pacientes frágiles. Pero aquí hay una propuesta interesante en esta revisión hecha por Doyen y colaboradores, pues hablaban sobre la pragmatización del ejercicio en el adulto mayor y la consideración de tratar de cambiar el balance que le hemos dado o lo favorable que le hemos dado solamente a la actividad aeróbica en el tiempo, donde sabemos que la actividad aeróbica pues nos lleva a una mejoría en la mortalidad, en lo que es la enfermedad cardiovascular, incluso en la enfermedad renal y todas las otras consecuencias del mismo. Pero que el ejercicio de resistencia pues causa hipertrofia, ayuda en la fuerza e incluso pues sobre lo que es la masa ósea. Ellos replantean comenzar a darle mucho más peso, visto aquí por el tamaño de las letras abajo, que haciendo los ejercicios de resistencia va a mejorar la mortalidad, el índice de masa corporal, todo lo que es la fuerza y la enfermedad cardiovascular, comparado todavía mejor que lo que es la actividad aeróbica solo. Entonces proponen que incluso solamente el realizar ejercicios de resistencia puede llevar a mejor calidad global metabólica del paciente y adicional a mejorar también lo que es la calidad muscular en el paciente y así pues todas las consecuencias positivas que hemos hablado. Pero ¿cómo lo hacemos? Y esto es importante. Como médicos debemos saber prescribir el ejercicio. El ejercicio solamente no es vaya y haga 10 minutos de caminata o vaya y camine solamente, igual que prescribimos un medicamento en términos de cuánto va a utilizar, cuánto tiempo, qué miligramos o qué dosis va a utilizar. El ejercicio también se debe prescribir. Y esto se puede usar con las siglas del FIT-PV. F de frecuencia, I de intensidad, T de tiempo, de tipo, de progresión y variabilidad. Esto nos dice la cantidad de días que debemos hacer, a qué intensidad lo debemos hacer, por cuánto tiempo, qué tipo de ejercicio le estamos recomendando a nuestros pacientes, cómo ir progresando y cambiándolo y cómo vamos a ir haciendo la varianza en tipos de ejercicio que podemos hacer y también en el incremento que debemos ir haciendo a través del tiempo. Así pues, el entrenamiento de resistencia, pues para todavía convencerlos más, en esta revisión de más de 121 estudios, nos dijeron que siempre y cuando esté prescrito de manera apropiada, nos va a mejorar esa disminución en la pérdida de masa muscular y de hueso, va a mejorar nuestra fuerza y capacidad funcional, va a mejorar las actividades de vida diaria, incluyendo la velocidad de la marcha, disminución en el riesgo de caídas, disminución en el riesgo de discapacidad y una mejoría en la condición. Y este aumento del anabalismo muscular es aparente 2 o 3 horas después de que se ha hecho el ejercicio, de un ciclo intenso del mismo, pero se mantiene hasta por 2 días. Y esto es positivo porque por eso es que el ejercicio de resistencia no es siempre recomendado hacerse de manera diaria. Adicional a eso, hemos visto que entonces las adaptaciones metabólicas y morfológicas del tejido musculoesquelético pues son dadas por justamente todo lo que en el adulto mayor comienza a ser los cambios encontrados musculoesqueléticos. Cuando comenzamos a hacer el ejercicio, aumentamos la síntesis proteica, hay una activación y proliferación de células satélites, mejor producción de hormonas anabólicas y disminución de ese catabolismo citoquímico con el estrés oxidativo que hemos hablado. Se aumenta la fuerza, la masa muscular, traduciéndose como un desempeño físico y capacidad funcional del paciente, pero lo principal es que se ha visto que es seguro y efectivo para estimular esa hipertrofia muscular, aumentando así la fuerza cuando está realizada a baja velocidad y con la combinación de ejercicios tanto concéntricos como excéntricos, con descansos entre el intervalo de 2 a 3 minutos. Así que todos recordarán, pues,
personas como Arnold Schwarzenegger, que antes era muy musculoso, hoy en día lo vemos que ha perdido ya esa musculatura bien definida, pero otros como este señor a la mano derecha, quien esto era su apariencia a los 65 años y a sus 85 años se convierte también en campeón de levantamiento de pesas. Entonces sabemos que el entrenamiento de resistencia durante toda la vida podría atenuar hasta 20 años de deterioro en la fuerza muscular, potencia muscular y pues incluso hasta la parte de apariencia de envejecimiento. Me pareció bien interesante y pues preparando la charla uno siempre puede lograr aprender mucho más y es este metaanálisis hecho de 8 estudios realizados de ejercicios de fuerza a baja intensidad pero utilizando una técnica de restricción del flujo de sangre. Es una terapia que se ha visto de una modalidad más reciente para usarse en rehabilitación, pero que se encontró que puede ser efectiva en aumentar la fuerza muscular comparada con el entrenamiento de resistencia solamente de baja intensidad sin la adicional a esto. Y este entrenamiento consiste en el mantenimiento de un flujo de sangre arterial restringiendo entonces la salida de sangre venosa en el músculo que está entrenado. Entonces, si lo utilizamos al levantarnos de la cama o para poder caminar o haciendo algo de ejercicio, pues el impacto puede ser positivo tanto en el tamaño del músculo y las adaptaciones fisiológicas. Es cierto que debemos tener ciertas precauciones, la persona que las vamos a escoger, pues una persona que de repente hay que considerar algunos otros factores dentro de ello, pero lo principal es que se debe hacer bajo una supervisión de un entrenador especializado. Las recomendaciones entonces asociadas al ejercicio, pues 150 minutos a la semana, más de 2 días de entrenamiento, pueden ser hasta 3 días de entrenamiento, no deben ser en días consecutivos, pueden ser de sets entre 5 a 10 repeticiones, más característico es encontrarlo entre 8 y 10, pero entre 5 y 10 repeticiones es importante el descansar de 2 a 3 minutos entre cada set que se pueda hacer y se debe tratar de incorporar otros tipos de ejercicios como el de balance y flexibilidad, considerando que la mayoría de los pacientes son pacientes adultos mayores. Pero como mínimo son 12 semanas realizándolo para que se convierta ya en un engrama dentro a nivel cerebral y que se comiencen a ver entonces los efectos positivos del mismo. Y aquí Nacimiento, en su estudio de sarcopenia, fragilidad y prevención del ejercicio, muy bien lo plantea, donde es un ejercicio multicomponente con resistencia, fuerza, balance y flexibilidad, realizándose a nivel de más o menos 60 minutos por sesión y combinando las diferentes estrategias. Lo más importante es que vamos a ir en el volumen progresivo, en intensidades progresivas, hasta poder lograr alcanzar la mayor cantidad de días realizándolo y es válido tanto para pacientes con fragilidad como para sarcopenia. De la flexibilidad, pues la importancia de hacerlo es que ayuda a mejorar dolores, rigideces por la falta de movilidad, mejora la postura, reduce los riesgos de otro tipo de lesiones a nivel de los tejidos blandos, mejora el confort durante el movimiento y pues permite que los pacientes puedan realizar ejercicios de una manera más segura, especialmente cuando estamos hablando de hacer ejercicios que tengan algo de resistencia. El aumento de la actividad física, pues considerar que van a ser de iniciación lento, van a ser progresivos, debemos vigilar por cualquier aparición de algún desconfort o aumento de dolor durante el mismo y si aparece cualquier condición, pues poder descontinuarlo y poder hacer entonces un ajuste. Algunas palabras también sobre la rehabilitación nutricional, concepto que salió a relucir parecido a la nutrición deportiva, donde vamos a tratar de identificar cuál es la presencia y causa de la malnutrición que pudo haber llevado a la sarcopenia, tomar en consideración si el paciente tiene alguna alteración a nivel de lo que es la deglución y incapacidad para poder hacer preparación de sus propios alimentos
y ir introduciéndolos poco a poco. Sabemos que el adulto mayor ya tiene de por sí una necesidad de mayor aporte proteico y si tiene una condición de salud asociada, podemos ese aporte mantenerlo o los requerimientos entre 1.5 hasta 2 kilogramos por día de requerimiento proteico. Pero lo más importante es cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tratar de tener en consideración que queremos el balance entre esa degradación y esa formación para lograr una mayor síntesis proteico. Entonces la distribución a través del día va a ser fundamental para poder mantenerlo. Se propone que se puede tratar de mantener el aporte en desayuno, almuerzo y cena, y si el paciente lo requiere porque no lo está logrando o porque sus requerimientos todavía están mayores, entonces colaciones entre medio para poder alcanzarlo. Así pues que la estimulación de la síntesis proteica en este estudio se vio que a nivel basal estaba bajo. Si se veía solamente el ejercicio, se mantenía un poquito más alto esta posibilidad de alcanzar una mejor síntesis proteica, pero que cuando se utilizaba la proteína antes del ejercicio o post el ejercicio, ¿cómo se traducía entonces esta posibilidad del aporte de los aminoácidos de cadenas ramificadas? Y que se vio que entonces que la mejoría de ellos podía ser, o que su beneficio podía ser mejor aceptado una vez se tomaba hasta una hora posterior al ejercicio, o sea, en la fase de recobro temprano post el mismo. Cuando se revisó el metaanálisis de proteínas de suplementación con respecto a la adaptación del músculo esquelético, específicamente haciendo ejercicios de resistencia, pues se notó que había una respuesta adaptativa favorable, aumentada, en los pacientes adultos saludables, jóvenes y mayores, que la fuerza muscular, inclusive esta fuerza muscular medida por esa resistencia o actividades de resistencia máxima en la prensión de las piernas, era evidente que era más efectiva cuando había una suplementación proteica con el entrenamiento de resistencia. Y en este otro revisión sistemática, pues se dieron cuenta que más que solamente pensar en el adulto sin patología, aquellos hallazgos de lo que era el efecto de la proteína o aminoácidos esenciales como suplementación en ejercicios de resistencia o el entrenamiento del ejercicio de resistencia en el adulto mayor era más beneficioso en pacientes que tenían algo de fragilidad y sarcopenia. Entonces, pues vemos que hay mucho énfasis en que se hicieran las dos cosas. Esto solamente para entonces esquematizar, pues que el ejercicio físico va a ir entonces dando un aumento en la capilaridad muscular, va a mejorar lo que es esa resistencia insulínica y va entonces a proponer lo que es el biogénesis mitocondrial y mejorar sobre su función, mejorando también el número de células satélites y como consecuencia una disminución sobre lo que es las citoquinas inflamatorias. A su vez, cuando esto lo vemos a través de lo que es el aporte proteico, pues es la activación de esa vía emetor que va a permitir entonces una mejor respuesta metabólica y que esto se ve que con bajas dosis va a mejorar, que con altas dosis, perdón, va a mejorar la síntesis proteica y disminución de la degradación del mismo. Entonces, si vemos que sumamos las dos tipos de actividades, vamos a darnos un beneficio aún mayor en poder mejorar esa calidad muscular. Algunos comentarios sobre nutracépticos, que son aquellos suplementos proteicos, suplementos dietarios, los materiales procesados que en muchas ocasiones no contienen otros nutrientes esenciales, o sea que están promoviendo lo que va a hacer mejorar lo que es el estilo de vida. Y ese estado basal, la dosis y frecuencia del mismo, pues todavía no la tenemos clara y cuánto es la sinergia con otros nutrientes. Dentro de ellos, la leucina, pues es uno de esos aminoácidos esenciales que sí es fundamental y adecuado para la síntesis proteica
ya que pues juega un factor como sustrato y ayuda como regulador en esta traslación, transcripción y expresión génica a través de lo que es la vía mTOR. La vitamina D, pues en el adulto mayor, pues pasa menos tiempo al aire libre, ya hay algunos cambios a nivel de la piel que pueden disminuir, entonces que ellos puedan absorberla de manera adecuada. Y en revisión sobre el papel de la nutrición y la prevención de sarcopenia, sí se concluye que la suplementación con vitamina D había evidencia suficiente para preservar la masa muscular, la fuerza y la función física. Sin embargo, no está claro cuáles son las dosis, la duración del tratamiento o el impacto en el tiempo sobre esa masa y función. El selenio y el magnesio han tenido algo también de evidencia con mejorar el potencial en la actividad física y el desempeño muscular. Y el omega 3 con dosis variables en estudios controlados, pues también se ha visto algo de efectividad, pero todavía no claro cuál es esa dosis pues, esencial. Otros tratamientos todavía en estudio, la testosterona, los estrógenos, las hormonas de crecimiento, los IECAS, son todos posibilidades que pueden darnos en el tiempo algo más de luces sobre lo que va a ser su nivel de evidencia sobre lo que es la masa y la fuerza muscular. Un concepto interesante que hallé es el de la nutrigénica, esa variación en las respuestas dietarias y el papel de los nutrientes bioactivos en la expresión génica, y que varios genes ya han sido identificados que van o no a permitir que una persona tenga una mejor función física y masa muscular, y que va a ser interesante ir conectando lo que es la ingesta alimenticia con el estado genómico del individuo, e ir viendo si esto puede darnos las respuestas de por qué hay tanta variabilidad en los resultados cuando hay o no aportes alimenticios entre medio o de nutrientes entre medio de lo que es el manejo del paciente sarcopénico. Como conclusiones, pues debo decir que la sarcopenia es una enfermedad multifactorial donde su consecuencia más obvia es la pérdida de la fuerza muscular, pero son las consecuencias de la pérdida de autonomía y funcionalidad las que debemos tener siempre presente. Que el ejercicio multimodal adecuadamente prescrito con participación y atención a los ejercicios de resistencia por un mínimo de 12 semanas ayudarán a mejorar el desempeño físico del paciente a través de una mayor fuerza y masa muscular. Una dieta bien planificada puede ser tan efectiva o mejor que la suplementación individual de nutrientes para la preservación de la masa muscular y la función física en los adultos mayores. La suplementación con proteínas o algunos micronutrientes puede ser útil en individuos que no pueden mantener o seguir una dieta saludable por factores como un deterioro cognitivo o incapacidad de poder prepararse los alimentos. Pero la combinación óptima del tratamiento debe ser personalizada en dosificación del ejercicio, el diseño de la alimentación balanceada, una adecuada ingesta proteica distribuida equitativamente durante el día y, de ser necesario, pues entonces la suplementación proteica y de micronutrientes. Pues muchas gracias por su atención y para una vida larga y saludable, curemos con la fuerza y con el movimiento. Que tengan excelente tarde.